En este curso estamos investigando la manifestación o la expresión de 5 temas que recurren vez tras vez en la historia cristiana. El primer tema es regula fide o el concepto de doctrina correcta. El segundo tema que hemos estudiado es redención de las naciones o el concepto de la misión de la iglesia cristiana. En la tercera unidad estudiamos el concepto de revelación o la epistemología de la iglesia cristiana. En la cuarta unidad, en la cual estamos entrando ahora, estaremos hablando sobre el reino o el carácter y la naturaleza de la iglesia. Y finalmente, en la última unidad, hablaremos sobre renovación, cómo la iglesia se reforma. Hablando sobre el tema del reino, de la iglesia, acordemos que en la primera unidad hablamos sobre el credo de Nicea. Y el credo de Nicea fue la primera vez que en una forma doctrinal y oficial, la iglesia hizo una declaración de sus creencias básicas. Y una de las declaraciones en el credo de Nicea dice así: creemos en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Entonces, en esta serie de conferencias, queremos responder a varias preguntas en cuanto a la naturaleza y el carácter de la iglesia. ¿Es la iglesia santa? ¿Es la iglesia una sola? ¿Es la iglesia católica? ¿Es la iglesia apostólica? Entonces, en esta primera conferencia quiero dar un breve resumen de las cuestiones que estaremos investigando en cada conferencia de esta unidad. Empezaremos con la pregunta: ¿es la iglesia santa? Y aquí volveremos al contexto de las persecuciones del tercer siglo. En el contexto de la persecución bajo Decio, veremos que la iglesia en el norte de África tenía que enfrentar su propia fragilidad, su propia debilidad. El problema fue que durante estas persecuciones muchos líderes apostataron, y los líderes y los teólogos de la iglesia tenían que determinar si el concepto de la santidad de la iglesia depende del comportamiento de los miembros de la iglesia o si la santidad de la iglesia depende de otra cosa. En la siguiente conferencia estaremos investigando la cuestión: ¿es la iglesia una sola? Y aunque la iglesia siempre ha luchado para preservar su unidad, la realidad histórica es que la división siempre ha existido. Las primeras divisiones significantes empezaron en el tercer siglo en el norte de África, y la iglesia ha enfrentado diversas divisiones en todo lo que ha sido el transcurso de su historia. Entonces siempre ha existido este desafío. ¿Cómo podemos mantener nuestra declaración doctrinal que creemos que la iglesia es una sola y al mismo tiempo enfrentar la realidad que hay divisiones entre nosotros? En las últimas 2 conferencias de esta unidad, estaremos respondiendo a la pregunta: ¿es la iglesia católica y apostólica? Y aquí estaremos hablando sobre el desarrollo del oficio del obispo de Roma o lo que es el Papa. Para personas que hoy se identifican como miembros de la Iglesia Católica Romana, el carácter de la Iglesia como católica y como apostólica se basa en lo que es el oficio del obispo de Roma
o el Papa. En las últimas dos conferencias estaremos estudiando un poco sobre el desarrollo de este oficio, lo que es el papado. Para concluir, quiero comentar que lo que veremos en el transcurso de estas conferencias es que siempre ha existido en la Iglesia una diferencia entre el concepto teológico de lo que es la Iglesia cristiana y la Iglesia, las congregaciones que observamos en la vida real. Mi esperanza es que por medio de nuestra interacción con nuestros antepasados podamos entender que en muchas maneras los desafíos que nosotros hoy estamos enfrentando no son cosas nuevas. Mi convicción es que al observar las cosas que ellos hicieron bien, tanto como los errores que ellos cometieron, nosotros seremos mejor capacitados para discernir y entender lo que está pasando hoy día en nuestras iglesias.